Quiero compartir con todos ustedes una historia impactante que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 16 en adelante. El apóstol Pablo, acompañado de Silas, en Filipo, dice el verso 16, y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Verso 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: los hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió el espíritu en aquel mismo momento. Verso 19. Pero cuando sus amos de la niña esta que tenía el poder de adivinación, vieron que se le había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Verso 20. Y después de haberlo presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan a nuestra ciudad y proclaman costumbre que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Verso 22. La multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándose su ropa, ordenaron que los azotaran con varas. Versículo 23. Y después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. Verso 24. El cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Versículo 25. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Versículo 26. De repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Versículo 27. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Verso 29. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlo dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Verso 31. Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Verso 33. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos, es decir, toda su familia. Verso 34. Llevándolos a un lugar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Versículo 35. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus discípulos, a sus oficiales diciendo: suelta a esos hombres. Verso 36. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras, diciendo: los magistrados superiores han dado orden de que se os suelte, así que ahora pueden ir en paz. Hasta acá la palabra del Señor. El Señor bendiga su bendita palabra en nuestros corazones.
Hay unas enseñanzas preciosas en esta porción que hemos compartido con ustedes. Yo les he sintetizado en algunos puntos básicos, pero en primer lugar veamos el punto 1. Pablo y Silas fueron acusados injustamente, falsamente, porque ellos no estaban promoviendo ningún desorden en la ciudad donde Filipo, que estaba gobernada por los romanos. Este fue el primer enfrentamiento de Pablo con las fuerzas militares romanas. Los oficiales romanos, ¿qué hicieron? Lo pusieron preso por orden de los jueces y lo metieron en la cárcel en la parte más profunda. Algunos historiadores refieren que era el lugar muy oscuro y lleno de humedad. Y no solo eso, le pusieron cadenas y pusieron cepo en sus manos y en sus pies. Esa era la situación de Pablo y de Silas. Pero veamos lo que hacen estos siervos del Dios Altísimo. Como decía la mujer, realmente era dirigida por un espíritu impuro que estaba anunciando lo que era realmente. Ellos eran empresarios, eran mensajeros del Dios Altísimo. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta que se le había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y lo arrastraron a la plaza ante las autoridades. Esto me hace recordar 1 Timoteo capítulo 6 verso 10, donde dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. En tercer lugar, el poder de la oración, la alabanza. ¿Qué hacen Pablo y Silas? Verso 25. A eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Esa fue la actitud de los siervos de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En cuarto lugar, vemos la respuesta de Dios. Verso 26. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas de la cárcel y a los presos se les soltaron las cadenas. Acá vemos que Dios responde a las oraciones de sus hijos y que su reacción es de absoluta confianza. Por eso cuando estamos pasando por momentos de aflicción, debemos recordar el poder de la alabanza. Dentro de las pruebas que muchas veces pasamos en nuestra vida, lo mejor que tenemos, un arma verdaderamente formidable, que es la alabanza. Ellos alababan, oraban y alababan a Dios. Y Dios les respondió. ¿Cómo? Con un terremoto que los dejó a todos libres. Ahora veamos la actitud, en quinto lugar, del carcelero. Sabía que si él dejaba escapar a los prisioneros, lo iban a matar a él. Entonces dice el verso 29, el carcelero pidió luz y entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Estaba impactado por lo que había ocurrido. Verso 30, luego lo sacó y le preguntó la gran pregunta: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El carcelero, ante ese milagro que se produjo ante sus propios ojos, reconoció el poder de Jesucristo, de ese Cristo maravilloso que anunciaban Pablo y Silas en toda la ciudad de Filipo. Y viene la respuesta de Pablo, verso 31. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Y el verso 34 dice, el carcelero los llevó a su casa. Le sirvió comida y se alegró mucho con toda su familia por haber creído en Dios. La palabra del Señor nos relata que el carcelero tomó una decisión maravillosa. Cuando recibe la respuesta de Pablo ante la pregunta que le hace, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa, toda tu familia. La palabra nos describe perfectamente lo que hizo el carcelero. Seguramente cerró la cárcel con los demás presos y los llevó a Pablo y Silas a su casa a esa hora.
Recordemos que era la medianoche. Y allá en su casa le lavó las heridas que había producido las cadenas y el cepo donde estaban presos estos dos siervos de Dios. Y dice la palabra del Señor, se alegró toda la familia y tomaron una determinación contundente. Creyeron en el Señor Jesús, lo recibieron en su corazón como Salvador y Señor y se bautizaron. Luego, a la mañana siguiente, el carcelero dice a Pablo, él recibió orden de las autoridades de dejarlo libre. Es decir, lo había llevado de vuelta a la cárcel, donde nadie había escapado. Y a la mañana siguiente, el carcelero dice, ustedes están libres porque ya los jueces me han ordenado que les den la libertad. La enseñanza que yo quiero rescatar acá es algo que se produce hoy en día en el siglo XXI. Hay muchas situaciones donde los siervos del Dios Altísimo, en el nombre de Jesucristo, están predicando el mensaje de amor de Dios por toda la humanidad. Y muchas personas siguen distraídas, confundidas por religiones, realmente que lo han absorbido por las tradiciones y reglamentaciones. En esta historia, la pregunta del carcelero, y en esto quiero subrayar, al ver el milagro, se tira a los pies de Pablo y le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esa pregunta tendría que hacerte vos si aún no lo has recibido a Cristo en tu vida. Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesús, es decir, cree en su obra redentora, acéptalo en tu corazón y serás salvo vos y toda tu familia. Esto es maravilloso. Cuando tomamos la decisión más trascendente en nuestra vida, recibir a Jesús en nuestro corazón como Salvador y Señor de nuestra vida, esa bendición de Dios no tan solo la receptamos nosotros, sino que también nuestra familia es iluminada por el Espíritu Santo de Dios y viene a los pies de Cristo y se convierte. La palabra concluye que ellos fueron bautizados y que gozosos glorificaban a Dios porque la salvación había llegado a su hogar y todos fueron hechos salvos por esas circunstancias tan maravillosas que compartimos con todos ustedes. La lección es para todos aquellos que no han disfrutado, no están disfrutando de la luz de Jesús en sus corazones. Hoy mismo lo hagan. Una oración sencilla, Señor, reconozco que soy pecador, te necesito en mi vida. Y te abro mi corazón, Jesús, para que entres a ser mi Señor y mi Salvador. Que el Señor los bendiga ricamente. En el bendito nombre de Cristo Jesús lo pido. Amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Reflexiones de Fe, y déjanos tus mensajes y sugerencias de temas a tratar en la caja de comentarios.